Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Oh, enciende una luz en la oscuridad. Qué bueno es volver a encontrarnos nuevamente alrededor de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida, tiene poder y puede bendecirte. Eso es lo más importante. Puede bendecirte y bendecir tu familia. Y esperamos que así sea. Preparémonos para escuchar la palabra de Dios. Dice, Señor, eres fiel y tu misericordia se eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Yeah. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, yeah, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Ahí en tu casa, como con nosotros, dice. Sí. Come on, Larry. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de todo, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya.
Vamos a dar lectura al libro de Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, que dice así: Pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Continuamos con nuestros grandes precursores de la fe y estamos viendo en este día la vida de Abraham. En los grandes aeropuertos y terminales existen zonas denominadas punto de encuentro o meeting point en inglés. Estas zonas generalmente tienen un gran cartel anunciador y lo utilizan los agentes de turismo para recibir a sus clientes y llevarlos a un hotel, pero también aquellos que se sienten algo perdidos en esos gigantescos aeropuertos y quieren asegurarse de encontrar allí a los que venían a buscarlos, o también para reencontrarse con su familia. Y podríamos decir que Abraham representa el punto de encuentro de tres grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, porque Abraham fue el precursor de cada una de ellas. Por eso se dice que son religiones abrahámicas, basadas en el monoteísmo, es decir, en la creencia de un solo Dios. Los judíos tienen la Torá, que significa instrucción, enseñanza, doctrina. Y también se la conoce como dirección o ley. La Torá es el libro de la ley, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que representan la base de su fe. Los cristianos tienen exactamente los mismos libros, pero los llaman el Pentateuco, o los 5 libros de Moisés, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los musulmanes, es decir, el Islam, tienen el Corán, que es el libro sagrado donde se expresa el credo y la ley del Islam. La palabra Corán proviene del árabe al-Qurán, que significa recitación, o el texto sagrado que es recitado, también cantado, y que fue revelado a Mahoma por Alá durante 23 años. Para todos los musulmanes, el precursor de la fe fue Abraham. El nombre Abraham o Ibrahim para los musulmanes aparece 69 veces en 250 versículos del Corán y en 25 suras. Se llaman suras los 114 capítulos que tiene el Corán. Por ejemplo, citaré 3 versículos del Corán que mencionan a Abraham. El Corán capítulo 3, verso 96 dice: y diles, Alá ha dicho la verdad, seguid pues la religión de Abraham, quien estuvo siempre sometido a Dios y no fue de los que se asocian con otros dioses a Dios. Corán capítulo 16, verso 121. Abraham fue una nación en sí mismo, siempre obediente a Alá, siempre inclinado ante Él, y ciertamente no fue de los idólatras. Y Corán capítulo 9, verso 126 dice: ¿y quién es mejor en la fe que aquel que se somete a Alá, practica el bien y sigue la religión de Abraham, el recto? Pues Alá tomó a Abraham como amigo íntimo. Como podemos ver, el énfasis más grande del Corán está en el sometimiento del cual nace la palabra Islam, del verbo aslama, que significa aceptar, rendirse o someterse. Porque
El Islam en esencia es la aceptación o el sometimiento a Dios. El Islam tiene dos ramas, los sunitas y los chiitas, que surgieron después de la muerte de Mahoma en el año 632 después de Cristo. Los sunitas, que son cerca del 90% de los musulmanes, dicen que el verdadero sucesor de Mahoma fue su suegro Abu Bakr. Y la minoría, es decir, los chiitas, dicen que el sucesor de Mahoma fue su primo Alí. Los dos grupos, aunque comparten muchas cosas, incluso los lugares sagrados como la Meca es el lugar donde nació Mahoma, Medina, donde emigró Mahoma, y Al-Aqsa en Jerusalén, desde donde ascendió al cielo, según la tradición. Tienen importante diferencia estos dos grupos, tanto rituales, tienen diferencia en las leyes, en la doctrina y en la organización. Los musulmanes se consideran descendientes de Ismael, el primer hijo de Abraham, con su esclava egipcia Agar. Pero no debemos detenernos en detalles, ni tampoco en las diferencias, sino en el consejo que Dios quiere darnos por medio de Abraham según la Biblia. Abraham tuvo 3 grandes momentos donde su fe fue probada y pudo salir airoso de estas 3 pruebas, por lo que se lo consideró el padre de la fe, en especial para los cristianos. El apóstol Pablo dice en Romanos 4:16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. En la vida de Abraham, el consejo de Dios puso a prueba su desprendimiento. En Génesis capítulo 12, 1 al 4, hemos leído, pero el Señor Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Dios le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Abraham nació en Ur de los Caldeos, que estaba situada a 233 kilómetros al sur de Babilonia. Ur de los Caldeos era una ciudad grande, rica y culta. Según el descubrimiento de los arqueólogos, encontraron los restos de una escuela donde se enseñaba a leer, escribir, hacer cálculos matemáticos con ejercicios de raíces cuadradas y cúbicas y de la geometría práctica. Y no es para menos porque la ciudad de Ur llegó a ser uno de los centros políticos, culturales y comerciales en ese tiempo. Ur fue una ciudad sofisticada y lujosa. Abraham tenía todo para progresar y lograr lo que quería en ese ambiente culturalmente tan desarrollado. No debemos olvidar que esa zona estaba bajo la hegemonía de los sumerios, a quienes se le atribuye la invención de la rueda, el sistema sexagesimal, la escritura cuneiforme, las primeras leyes escritas, la construcción de arcos, el torno del alfarero, inventaron la cerveza, desarrollaron la astronomía, mencionando la rotación de la Tierra alrededor del Sol por primera vez. Inventaron el reloj con 60 segundos, 60 minutos y 12 horas, y también el calendario de 12 meses. Construyeron sistemas legales y administrativos con cortes judiciales, y en el campo militar inventaron los carros de guerra. Y de pronto, en ese contexto,
Dios le dijo a Abraham que lo deje todo, incluso su familia. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Pero parece que Abraham le contó a su papá Taré sobre su llamado, y Taré quiso acompañarlo con toda la parentela. Ya que te vas, nosotros vamos a ir contigo, le habrán dicho. En Génesis 11:31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Podemos notar que todos se quedaron en Harán a mitad de camino hacia Canaán, donde se dirigían. Recién cuando murió Taré, el papá de Abraham, Abraham pudo continuar su viaje porque Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. La prueba de Abraham fue grande porque debía desprenderse de su lugar de nacimiento, de la sofisticación y riqueza de una cultura para ir a un lugar desconocido. Y debía desprenderse de su parentela a la cual estaba unido por fuertes lazos afectivos. El precio para convertirse en una nación grande, para ser de bendición y ser bendición era realmente alto. Y Abraham pudo dar ese paso. Tal vez también Dios te está llamando como Abraham y estás pensando en tu familia, en las cosas que debes dejar y desprenderte para iniciar el camino de la fe. Solamente tienes como Abraham la palabra de Dios que te dice, yo estaré contigo y te bendeciré y serás bendición. Pero si no sales de Ur y si no sales de Harán, no podrás llegar al destino de Dios. Conocemos muchos que tuvieron que escoger entre sus padres, su familia y su fe en Cristo. A algunos se le ha dicho, si sigues a Cristo, ya no eres más mi hijo. Esta ya no es tu casa. Y prefirieron perderlo todo, desprenderse de todo, incluso de su familia, por amor a Cristo. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a dejar para seguir al Señor Jesucristo? Como Abraham, estás puesto a prueba. En segundo lugar, el consejo de Dios puso a prueba su perseverancia. Puso a prueba la perseverancia de Abraham. En Génesis capítulo 15, versos 5 y 6 dice, y lo llevó fuera, Dios lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham se desprendió de todo para iniciar una nueva vida en un nuevo lugar, pero ¿no fue demasiado tarde para esto? No era joven, sino que estaba entrando no en la tercera edad, sino en la cuarta. Abraham tenía 75 años. Para la mayoría de nosotros, una edad avanzada representa el ocaso, la finalización de la vida, la espera de la carroza, el tiempo de colgar los guantes e ingresar a la edad pasiva. Sin embargo, en Génesis 12:4 dice, y tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán, indicando que a los 75 años Abraham recién comenzaba su carrera hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Mientras otros estaban terminando su carrera, Abraham la estaba comenzando. Mientras otros comenzaban a vivir de los recuerdos, Abraham comenzaba a soñar con el futuro. Mientras otros hablaban de retirarse,
Abraham hablaba de seguir avanzando y a partir de allí pasarían 25 años más hasta que nació Isaac, el hijo de la promesa de Dios, cuando Abraham cumplió casi 100 años y su esposa Sarai, contra toda lógica y contra las leyes de la biología, concibió a los 90 años de edad y dio a luz un hijo. El apóstol Pablo, hablando de Abraham, dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Su fe se fortalecía cada vez que decía gloria a Dios. Daba gloria a Dios en cada pequeño triunfo, en cada logro, en cada promesa cumplida. Daba gloria a Dios porque sabía muy bien que por sí mismo no podía haber logrado nada y que la fuerza que tenía provenía de Dios. Si caminaba, corría o hacía algo, era porque Dios le daba el ánimo y las fuerzas. La fuente de su perseverancia, el impulso de su constancia y resistencia provenían de Dios. Así que cada día se fortalecía cada vez más, dando gloria a Dios por todo. Don Miguel de Unamuno, el gran filósofo y escritor español, dijo: jamás un hombre es demasiado viejo para recomenzar su vida y no hemos de buscar lo que le impida ser lo que es o lo que será. Y nosotros podíamos añadir: jamás un hombre es demasiado joven o demasiado pobre o demasiado limitado o ignorante para recomenzar su vida. O como también dijo Javier González: olvídese de cumplir años y empiece a cumplir sueños. Abraham pudo lograr lo que logró porque le creyó a Dios, quien le dijo: mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Su edad, la esterilidad de su esposa, su soledad, la pérdida de su familia, los recursos en Ur de los caldeos, su rol de inmigrante, todo le jugaba en contra, pero le creyó a Dios. ¿Está dispuesto a creerle a Dios? ¿Está dispuesto a creerle a Dios? En tercer lugar, el consejo de Dios puso a prueba su fe. Abraham llegó al punto de comprobar que resultó cierto todo lo que Dios le dijo. Dios lo prosperó en todo y por último le dio un hijo en su vejez. Podríamos decir que estaba pleno, completo, feliz. Todo lo había logrado. Es probable que sus ojos se hayan llenado de lágrimas, de gozo al pensar lo bueno que fue Dios con él. Tal vez no dejaba de dar gracias a Dios por cada día y por ese hermoso niño con quien jugaba y compartía momentos hermosos. Y de pronto Dios le habló en Génesis 22, 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Podemos preguntarnos, ¿cómo es esto? Después de darle el hijo que tanto esperaba, ahora le pide que lo entregue, que lo sacrifique y que lo queme en una montaña. Es decir, que lo ofrezca como un holocausto. Cualquiera de nosotros diría, Dios no me puede pedir esto, no puede hacer esto conmigo. No tiene sentido. ¿Por qué me da algo y luego me lo quita? ¿Cómo Dios puede ser tan cruel conmigo? Pero Abraham no dudó ni un instante de Dios. El siguiente versículo dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Si la fe de Abraham vacilara un poquito, no se levantaría temprano, ¿verdad? Daría vueltas y vueltas en su cama pensando en la manera en que podía zafar. No llevaría la leña para quemar a su hijo, para poder decir, no puedo ofrecer en holocausto a mi hijo porque no encontré leña en el desierto. Pero Abraham estuvo decidido a todo. Cuando Dios vio que estaba dispuesto a dar todo a Dios, aún la vida de su hijo, Dios intervino y detuvo el sacrificio. Y en Génesis 22, 16 dice, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Sin embargo, más adelante Dios mismo llevaría a su único Hijo Jesucristo, para que sea sacrificado en la cruz por amor de todos nosotros. Porque si hubiera otra forma para salvarnos, no dudo que evitaría el sufrimiento de quien tanto amaba, a quien llamó amado Hijo. Este es mi Hijo amado, dijo Dios, en quien tengo complacencia. Pero lo entregó por todos nosotros, tal como escribió Pablo en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En este punto de encuentro que es Abraham, estamos los cristianos, los judíos y los musulmanes para encontrarnos con Jesús. Para los judíos Jesús es el Mesías esperado, la raíz de David, el renuevo, el rey. Para los cristianos Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, es el Hijo de Dios y nuestro Salvador y Señor. Para los musulmanes Jesús es el más grande de los profetas, el siervo de Dios, la señal de la hora, el Espíritu de Dios. En el Corán se lo menciona más veces que a Mahoma, y se anuncia que regresará para el juicio final, para restablecer la justicia y derrotar al anticristo. De pronto, Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios viviente, se convierte en el punto de encuentro con Dios, porque es por medio de Cristo que tenemos entrada y comunión con el Padre. Y elevamos nuestra voz con la del apóstol Pedro cuando dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quieres ser salvo por medio de Jesucristo? ¿Quieres emprender esta nueva ruta con Él? ¿Quieres caminar como Abraham, que dejándolo todo, siguió el camino de Dios al lugar donde Él le indicaría? Dios tiene hermosos planes para tu vida.
Dios quiere bendecirte. Quiere bendecirte a través de la promesa que dio a Abraham. Porque todos los que hemos creído en Jesucristo también somos hijos de la promesa. Somos hijos de Abraham. Pero sobre todo podemos obtener todas las promesas solamente a través de Jesucristo. ¿Por qué no lo recibes como tu Salvador? ¿Por qué no invitas a Jesús a tu vida para comenzar este nuevo camino? ¿Qué te parece si oramos? Oramos juntos si quieres recibir al Señor. Hagámoslo así. Señor, yo quiero recibirte como mi Salvador, como mi Señor. Quiero pertenecer a tus promesas, ser heredero de las promesas que ha dado Abraham diciendo, de cierto te bendeciré y serás bendición. Y yo quiero tu bendición y quiero ser de bendición. Señor, yo recibo a Jesucristo en mi corazón. Entra en mi vida, perdona mis pecados. Quiero iniciar esta nueva vida contigo y te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Si así lo hiciste, te digo que has tomado la decisión más grande, más hermosa, más preciosa de toda tu vida. Porque a partir de este momento ya formas parte de la familia de Dios. Ya formas parte del reino de Dios, de todas sus promesas que tenemos en Jesucristo. Que Dios te bendiga en gran manera. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. Y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual
al salir de este santísimo